Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez, soy investigador en Causa en Común. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy en este foro que hemos titulado No hay, no quieren o no entienden. ¿Qué tanto manipula el gobierno federal la información sobre seguridad? Como ustedes sabrán, el presidente desde el primer día de su gobierno empezó a realizar conferencias de prensa matutina como un ejercicio de supuesta transparencia a fin de dar a conocer las acciones de su gobierno. Por ello, cada mañana desde el 1 de diciembre, él, acompañado de miembros de su gabinete, hablan sobre temas de interés público a medios de comunicación y a los ciudadanos. Diversos medios de comunicación, organizaciones sociales e investigadores se han dado la tarea de realizar diferentes ejercicios con el objetivo de analizar el discurso del presidente en las conferencias de prensa matutinas. En este sentido, desde el 2019, en Causa en Común, realizamos un trabajo de investigación a fin de verificar la existencia y veracidad de la información sobre seguridad que proporciona el presidente en sus conferencias de prensa. Por ello, el trabajo que el día de hoy se presenta y que analizaremos posteriormente fue el ejercicio de un seguimiento de 619 conferencias de prensa matutinas, en la cual pudimos dar cuenta que en 369 se abordaron temas sobre seguridad, para posteriormente nosotros desde la organización realizar un seguimiento a través de las solicitudes de transparencia de 1,283. Posteriormente, analizamos esa información a partir de una serie de categorías para identificar qué tanta de la información que se brindan en las conferencias de prensa es verídica. Por ello, el análisis lo veremos a continuación y las conclusiones ustedes las podrán analizar en el trabajo que ya se encuentra en nuestra página oficial de Causa en Común y también a través de nuestras redes sociales @Causa en Común. Es por ello que le damos la bienvenida el día de hoy a este foro a fin de recuperar las voces de expertos en temas de comunicación política, transparencia y rendición de cuentas para conocer cuál es su perspectiva de nuestros especialistas en la forma en que se transparenta y oculta información sobre seguridad por parte del gobierno. Para ello, le doy la bienvenida el día de hoy a la doctora Jacqueline Pechard. ¿Qué tal? Buenos días. Al doctor Enrique Cárdenas, al maestro Mario Campos y a nuestra presidenta de la organización, María Elena Morera. Buenos días a todos. Antes de iniciar con las intervenciones, les quiero recordar a los panelistas que tendrán un tiempo aproximado de hasta 12 minutos para cada una de sus intervenciones. Posteriormente, realizaremos una ronda de preguntas y respuestas y en este sentido, queremos invitar a los que siguen la transmisión por medio de la plataforma Zoom o a través de la red social Facebook Live para que nos envíen a través de los comentarios sus preguntas y cuestionamientos hacia nuestros panelistas. Sin más preámbulo, iniciaremos con la participación de la doctora Jacqueline Pechard. La doctora Jacqueline Pechard es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, socióloga y maestra en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido consejera electoral del Consejo General del IFE durante el periodo de 1996 al 2003. También ha sido comisionada del IFAI del 2007 al 2014, teniendo la oportunidad de ser comisionada presidenta en el periodo del 2009 al 2013. Y por último, ser presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del 2017 al 2018. Entre sus libros más recientes se encuentran La larga marcha hacia una regularización de calidad en publicidad oficial en México, Transparencia, promesas y desafíos, y su libro Hacia el Sistema Nacional de Transparencia. Sin más por el momento, le damos la palabra a la doctora Pechard. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues quiero antes que nada agradecerle a Causa en Común y sobre todo a María Elena Morera por esta oportunidad de comentar este trabajo que me parece de gran relevancia
no solamente por lo detallado y por la metodología que siguieron, que es una metodología muy clara, que todos podemos entender perfectamente qué es lo que se está comparando, cómo se está comparando lo que se dice en las conferencias matutinas con la información que está en las propias dependencias públicas. Es decir, lo que parece una gran paradoja es que no coincida la información que está en las propias dependencias que emiten y resguardan esa información con la que emite tanto el presidente como los integrantes de su gabinete ampliado cuando están en las mañaneras. Entonces entramos en una paradoja que lo que nos habla es de cómo se ha secuestrado el sentido de la información pública. La información pública debe de ser aquella que no solamente elaboran los entes y las autoridades, los entes públicos gubernamentales y las autoridades, sino que una de las principios que señala la Ley General de Transparencia es que todas las decisiones y todas las acciones que toman los entes públicos, que son sujetos obligados de transparencia, tienen que tener un respaldo documental. Es decir, esa es una obligación de ley de entrada. Entonces, hablar de conferencias de prensa en donde hay declaraciones del presidente o declaraciones de sus funcionarios que no tienen un respaldo documental, que es parte de esto que ustedes en Causa en Común han identificado como la cantidad de engaños, la cantidad de ambigüedades y hasta de falsedades que se han declarado en esas mañaneras emitidas por el presidente. Lo primero que yo quisiera decir es por qué es relevante este análisis. Creo que este análisis de comparar las declaraciones sobre seguridad, que como todos sabemos es un tema de gran relevancia, no solamente para los ciudadanos, sino si vemos el número de conferencias matutinas que se han dedicado al tema, ¿no? Del total del universo que ustedes revisaron, pues la mitad tiene que ver con cuestiones de seguridad. Es un tema sin duda alguna relevante que también tiene que ver con nuestra gran deuda, digamos, de nuestra transición a la democracia, que es la procuración de justicia. Entonces, creo que este es un análisis muy relevante, sobre todo porque nos permite documentar cómo es que efectivamente se ha secuestrado el significado, el sentido de lo que es la información pública. Y la información pública, pues es ni más ni menos que aquella información que no solamente elabora el gobierno y resguarda el gobierno, sino que es información con la que le sirve no solamente comunicarse con los ciudadanos, sino adoptar las distintas políticas públicas. Si tú no tienes información clara, contundente, documentada, entonces, ¿cómo vas a tomar tus decisiones sobre qué tipo de información las vas a tomar? Entonces, creo que las conferencias mañaneras lo que han hecho y digamos por lo que me parece que es pertinente este ejercicio es que han invadido el espacio de la comunicación social con información dudosa, cuando no francamente falsa. Y además quien difunde la información pues él es el que tiene la más alta magistratura del país y además utiliza el espacio de los medios públicos para difundirlo. Es decir, no se está haciendo como cualquiera, es decir, como por ejemplo cuando Causa en Común da a conocer el ejercicio que realizó, no tiene nada que ver con el espacio que tiene las conferencias matutinas del presidente, el alcance que tiene en cuanto al universo, al público que alcanza. Y entonces esta cuestión, la consecuencia de que se engaña a la población con esta información que es ambigua, si no es que francamente falsa, es que se está utilizando el propio espacio público para difundirla y entonces hay una suerte, digamos, de espacio, de captura del espacio público por parte justamente de las mañaneras. Entonces, lo que esperamos todos los ciudadanos de las mañaneras, que es que efectivamente, como ellos dicen, sea un ejercicio de transparencia, pues no lo es. Además, en la materia de seguridad, pues creo que las propias preguntas que se hace Causa en Común en su ejercicio
son preguntas que de entrada es información pública. Son preguntas sobre el estado de fuerza de las corporaciones, son preguntas sobre el despliegue de los elementos de seguridad, sobre los montos presupuestales, que es, digamos, una de las obligaciones de transparencia más contundentes, sobre los datos de incidencia delictiva, es decir, fuerzas públicas, sino lo que se está preguntando es información que es eminentemente pública. Entonces, todo esto habla de cómo se ha realmente, tergiversado, cómo se ha secuestrado lo que es el significado de la información pública, de la información oficial. Ya no sabemos cuál es la información oficial. La que difunde el presidente debería de ser información oficial y tener un respaldo documental. Si cuando se contrasta con la información que tienen las dependencias encargadas de resguardar o incluso de elaborar esa información no hay coincidencia, es porque tenemos totalmente un engaño frente a lo que es la información pública. Y voy a entrar rápidamente. Le pido, Luis, si usted me avisa cuando me quede unos 5 minutos para poder acelerar mi presentación. ¿Cuál es el estado que guarda, tratando de responder a las preguntas que la propia Causa en Común nos sugirió? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el acceso a la información en transparencia en México? Creo que lo que hemos logrado después de casi 20 años de legislación y de legislación robusta, reconocida internacionalmente como una buena legislación en materia de transparencia, es que se ha socializado el tema de transparencia. Ya no hay nadie que no invoque la transparencia, nadie, digamos, en el sector público, en las autoridades, que no invoque la transparencia como uno de sus principios y sus ejes rectores en el ejercicio de sus decisiones y de sus políticas públicas. Pero yo diría que a lo largo de estos años también lo que hemos encontrado una cierta burocratización del ejercicio de la transparencia, es decir, los sujetos obligados, las autoridades, las distintas dependencias y entidades públicas y gubernamentales han encontrado la manera de darle la vuelta a la ley sin claramente violar la ley. ¿Y cómo le dan la vuelta? Retrasando la información, diciendo que son incompetentes, y de aquí a que la persona que solicita la información va y recurre al INAI, se pierde tiempo, o también diciendo que es inexistente. Es decir, ni siquiera es porque reserven la información porque está clasificada, sino son realmente maniobras que han venido desarrollando los propios entes públicos como una manera de retrasar el acceso a la información. Pero el problema se ha agravado porque el presidente se ha dedicado desde el inicio de su gobierno a desprestigiar al organismo garante, no solamente que no sirve para nada, sino que absorbe altas sumas de recursos públicos, pero sobre todo hay un ambiente de descrédito que se ha generado alrededor del organismo que hace posible y que tiene las facultades para abrir información pública y tiene facultades de manera, como todos sabemos, que son inatacables y que son claramente vinculables. Entonces, una de las cuestiones que es muy importante en este ejercicio es precisamente ver qué es lo que está pasando tanto con los organismos garantes como con este contraste entre la información oficial que resguardan las entidades encargadas de los distintos aspectos de seguridad con lo que dice el presidente y su equipo en las mañaneras. ¿Cuál es el impacto de que el gobierno mienta o tergiverse de manera sistemática? Que se ha extraviado el valor y el significado de la información pública. Es decir, ya no sabemos cuál es el valor de la información pública. La gente tiene confianza en el presidente y por lo tanto el presidente además utiliza el gran espacio público, difunde a lo largo de todos los medios de comunicación y entonces ya lo que nosotros tenemos es totalmente extraviado cuál es ese significado. Las mentiras lo que hacen además es ahondar la polarización entre la población. Este es otro elemento muy importante
que destacar en torno a los datos estadísticos, a los datos oficiales sobre el quehacer gubernamental. Y entonces esta polarización se da entre quienes aceptan ciegamente lo que dice el presidente, porque lo dice el presidente y porque lo difunde masivamente, y por otro lado, pues quienes han evidenciado la alta proporción de mentiras y de falsos datos oficiales que se transmiten a lo largo de las mañaneras y que el ejercicio de causa en común logra ejemplificar, no solamente lo logra medir y evaluar, sino lo logra ejemplificar con claras solicitudes de información en donde lo que dijo la secretaria de Gobernación no tiene nada que ver con lo que contestó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por ejemplo. Entonces, polarizar es la mejor manera de evitar que fluya la conversación pública. Me parece que pues ya muchos autores han reconocido que la polarización es una de las maneras más claras como se puede erosionar la democracia y erosionar lo que son nuestras bases de conversación pública dentro de una democracia. Entonces, que se pierda el sentido de esta herramienta de la información pública es hacer que la sociedad no pueda ser una vigilante del poder, no pueda ejercer escrutinio sobre sus gobernantes. Es decir, sí tiene muchísimas consecuencias, tanto políticas como de, si quieren ustedes, de despojo de un derecho fundamental de los ciudadanos. ¿Cómo fortalecer el ejercicio y el cumplimiento de la transparencia? Creo que se debe de hacer a través de dos grandes vías. Una es el ejercicio como el que ha hecho Causa en Común, como el que han hecho otras organizaciones de la sociedad civil previas, sino que lo que se necesita es tener una gran difusión de estos ejercicios comparativos, pero necesitamos que los organismos garantes, no solamente el INAI, sino los organismos garantes que han sido criticados y que han sido colocados, digamos, en la palestra como instancias que no sirven para combatir a la corrupción, que tampoco es su propósito, pero así las ha calificado el presidente. Creo que la manera como se puede hacer es por la vía de una pinza entre las organizaciones de la sociedad civil haciendo y difundiendo, es decir, aquí los medios de comunicación, en difundir este tipo de ejercicios, porque claro que la competencia con lo que son las mañaneras que tienen todo el espacio público y se replica todo a lo largo de todo el día, pues no es muy fácil competir contra esas mentiras, pero esos son ejercicios que se tienen que hacer y al mismo tiempo creo que los organismos garantes tienen que hacer mucho más ejercicios como los que han hecho durante la pandemia de colocar, por ejemplo, sitios específicos de información, así como han colocado sobre las cuestiones de la pandemia, sobre cómo ha evolucionado la enfermedad, etcétera, así como logran colocar sitios específicos, si quieren ustedes, de una especie de información, pues información pública que pueda irles dando a los ciudadanos pues una idea de por dónde van las limitaciones, cuando menos, de las conferencias matutinas. ¿Cómo sensibilizar a la ciudadanía sobre la gravedad? Pues creo que la única manera de sensibilizarla es con más y más información y que se vayan sumando los distintos, pues hay que sumar más a la academia, hay que sumar más a los medios de comunicación, hay que sumar pues a todos los que confían en que ejercicios que tienen una metodología científica y una metodología científica que no tiene que ser demasiado elaborada, lo que requiere es una enorme minuciosidad, eso sí, pero no tiene que ser una metodología que no esté al alcance de la población en general. Entonces creo que la labor de Causa en Común nos ayuda realmente a profundizar sobre el significado de lo que es la información pública y la información oficial, que la hemos entendido siempre como la información que emite, elabora y el gobierno. Y aquí lo que tenemos es una serie de contradicciones entre lo que emite el gobierno y lo que dice el presidente en las mañaneras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Sin lugar a dudas, esta reflexión pues, nos encuentra
la necesidad de seguir repensando qué se entiende por transparencia para esta sociedad, cómo exigir a nuestras autoridades que cumplan con lo que ya se encuentra en la ley en cuestión de transparencia y sin lugar a dudas ver también cuáles son las consecuencias y brindar un seguimiento para que no sigan manipulando o dando información ambigua o falsa por parte de las autoridades. Le agradecemos mucho su reflexión. Ahora seguimos con le cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Cárdenas Sánchez. Él es doctor en economía por el ITAM, ha tenido un doctorado también por la Universidad de Yale, recibió el Premio Nacional de Economía Banamex, fue nombrado rector de la Universidad de las Américas en Puebla, ha sido profesor invitado en el Colegio de México, en el ITAM, en el CIDE, fundó la organización civil Puebla contra la corrupción y la impunidad y actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, columnista en El Financiero y preside el Comité Ejecutivo de la organización civil Signos Vitales. Le agradecemos mucho su participación, doctor Cárdenas, y le cedo la palabra. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en este foro de Causa en Común con amigos, colegas. Y bueno, yo quisiera comentarles a ustedes desde el punto de vista de por qué nace Signos Vitales, pues justamente este trabajo de Causa en Común ejemplifica el por qué nació Signos Vitales. Signos Vitales se dio cuenta que desde hace algún tiempo el uso de otros datos para informar a la población o para mostrar que las decisiones que se están tomando son las adecuadas ha ido aumentando. Muchos de estos otros datos no son verificables ni existe documentación que los respalde, como acabamos de ver en este estudio. Incluso, frecuentemente, estos datos han sido contradichos por información oficial o de origen extragubernamental, también algo que se puede ver en el estudio que se presenta el día de hoy. Desde mi punto de vista y desde, digamos, el enfoque que trata Signos Vitales, es que para maximizar la efectividad de la política pública, se requiere información fidedigna y oportuna para evaluar sus procedimientos, monitorear su desempeño, medir sus resultados. Por ello es que en México hemos construido a lo largo de muchos años instituciones e instrumentos para evaluar las políticas públicas, para mejorar su diseño y su impacto. De hecho, esto es fundamental y de aquí nace el propio INAI, que ya mencionó la doctora Pechard, y no solamente sino otros organismos constitucionales que se han vuelto autónomos, como por ejemplo el propio INEGI, ¿no? Que no era autónomo, se hace autónomo en el 2006, y que pues es un garante de la fidelidad y de la credibilidad de la propia información, y que todos estos han tenido reducciones importantes en sus presupuestos. Ahora, con relación propiamente al ejercicio de hoy y a la cuestión de las mañaneras, en Signos Vitales sacamos recientemente una alerta en donde hablamos de que las mañaneras no son meras sesiones informativas del Ejecutivo Federal, sino que por el contrario se han consolidado como una estrategia para gobernar a través de la estigmatización, la polarización y la reproducción de mentiras. De acuerdo con José Antonio Aguilar, un investigador muy destacado del CIDE, las mañaneras encajan casi a la perfección en un modelo de comunicación tipo populista que se ha utilizado ya en muchos gobiernos y que tiene en principio, tiene 10 principios fundamentales según José Antonio. Establecen, por un lado, comunicación directa con los gobernados, influyen en el establecimiento de la agenda pública, ocultan y matizan la verdad, así como mienten de manera sistemática. Se dirigen exclusivamente a su base electoral, establecen una clara distinción entre pueblo y antipueblo, identifican enemigos con los cuales confrontarse permanentemente, establecen discursos morales, cuasi religiosos, que exaltan al gobernante, descalifican abiertamente a quienes consideran sus adversarios, consideran a los medios de comunicación como parte de la élite antipueblo, culpan al pasado para justificar sus fracasos. Digamos que este tipo de instrumento, las mañaneras, entonces, han sido utilizados pues, como forma de gobierno y con propósitos políticos, independientemente o además de la pérdida de información que se tiene en el proceso y por lo tanto la ineficacia para la resolución de los problemas, porque no es posible generar una buena política pública si no tenemos un buen diagnóstico. López Obrador ha logrado implementar una estrategia que le permite amplificar su voz y utilizar tanto los medios tradicionales
que muchas veces sacan las notas del día de las propias mañaneras, como a medios alternativos, como las redes sociales y los blogs de noticias. Se ha convertido así en la persona que más suele hablar de la cual más se suele hablar en los medios y logra influir significativamente en la agenda pública. Este modelo incluye la repetición sistemática de mentiras. Aquí Causa en Común nos ha hecho el gran trabajo de poder sistematizarlo para el caso de seguridad pública. Y esto mismo, lamentablemente, se repite en prácticamente todos los temas. Así, hasta el 30 de junio del 2021, la organización SPIN contabilizó más de 56,000 afirmaciones no verdaderas dichas por el presidente, que equivalían a 88 medias verdades o falsedades de plano por cada mañanera, 88. Es normal que los gobiernos, digamos, muchas veces mienten en algunas cosas, pero no es normal que sea de esta manera tan sistematizada. Justamente, esta narrativa que se desasocia de la realidad, o al menos de otros datos oficiales, tiene el objetivo de fortalecer el vínculo con su base electoral. El presidente realmente, como podemos ver en estas cuestiones que detecta Causa en Común, no está interesado en hablarle a la sociedad mexicana en su conjunto, sino más bien a sus seguidores, con el fin de reafirmar su inclinación frente al gobierno y mantener una base popular importante. Así, ha logrado hacer una clara distinción entre el pueblo, integrado por, entre comillas, los pobres, quienes lo apoyan incondicionalmente, y los demás, los conservadores, los que exigen cuenta, los que cuestionan legítimamente, las clases medias ahora, aspiracionistas, en fin. De hecho, el propio presidente, de acuerdo con SPIN, pues ha repetido con más frecuencia palabras como pueblo, que la repitió hasta ese momento, hasta el 31 de diciembre del 2020, 4,650 veces, o corrupción, 4,000 y pico de veces, etc. Entonces, es una repetición sistemática de palabras que hacen este modelo, digamos, de comunicación que lleva a el problema que ya mencionaba la doctora Pichard, que ya se desestima la información pública, no se sabe en qué creer y en qué no creer, etc. La creación de adversarios y de enemigos también es una cuestión que se repite. Ya hemos oído varias veces de la parte de la mafia del poder, etc. También incluso organizaciones de la sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, líderes de opinión. Y lo sorprendente es que, a pesar de los malos resultados de su gobierno, cosa que hablábamos antes de iniciar esta plática, López Obrador ha sido capaz de establecer un lenguaje que le permite transferir la responsabilidad de los malos resultados de su gobierno a los gobiernos anteriores o simplemente refractarlos, es decir, que ni siquiera permeen a la opinión pública. Ha sido consistente en culpar al pasado de todos los males de la actualidad. Al no asumir la responsabilidad de los malos resultados prácticamente nunca, esto le ha funcionado al presidente. Y fíjense ustedes, muchos de estos malos resultados que se dan en seguridad, pues lo que permiten es que la aprobación presidencial, dado que la mitad de la población, 51% de la población, cree en las mañaneras o ve las mañaneras, las ve como buenas o muy buenas, pues entonces tienen un impacto directo sobre aprobación presidencial cuando esa información, esos datos desdibujan la realidad, esconden los problemas a través de falsas verdades o de plano mentiras. Y si además de eso ni siquiera están respaldadas por la información oficial, pues vemos que en general se vuelve un instrumento realmente propagandístico. Así, en junio del 2021, la aprobación presidencial anda por el 58-60%, poquito 9 puntos por debajo de su máximo registrado en febrero del 19 y 6 puntos arriba del mínimo que fue en el 2020. Todo esto a pesar de que casi bajo cualquier medición los resultados han sido reprobatorios. Finalmente, este último inicio de la sección de quiénes quieren las mentiras es, además de paradójico, ¿verdad? Es increíble que se esté llevando a cabo y que incluso algunos de los medios o periodistas o líderes de opinión que son tradicionalmente cercanos al proyecto de López Obrador, como por ejemplo Jorge Cepeda, consideraron que la decisión del presidente lastima la institución presidencial y es peligrosa
ya que atenta contra la libertad de expresión. Lo que vemos entonces es que los datos, es decir, la falsedad de los datos, la no correspondencia ni siquiera con los datos oficiales, que podrán tener además otro tipo de problemas, que Causa en Común está detectando en el área de seguridad, se repiten en economía, se repiten en lo social, en el medio ambiente, en energía, en ciencia y tecnología. Por ejemplo, vemos que el no tener información ni siquiera pública, oficial, del deterioro ambiental de los últimos 2 años, impide o esconde realmente el daño que se está generando a través, por ejemplo, de la generación de energía con combustorio. No tenemos la información, por lo tanto, no se puede evaluar la política, por lo tanto, no se puede diseñar una buena política que lleve a mejores resultados. Y finalmente, así como vimos en Causa en Común, cómo esta falta de información fidedigna, que es sistemática, que ustedes encontraron en Causa en Común en el tema de seguridad, lo vemos al mismo tiempo en instancias que debían estar generando por ley sistemas de información estadístico. Tal es el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, tal también es el caso de la Secretaría de Economía y de otras más, en donde no se está generando siquiera la información. De modo que así es muy difícil que haya creación de ciudadanía en donde pueda haber un escrutinio público de las acciones del gobierno. Es muy difícil que se generen políticas adecuadas para resolver los problemas, porque ni siquiera pueden ser bien diseñadas al no tener un buen diagnóstico y tampoco pueden ser bien evaluadas porque no se tiene la metodología ni siquiera disponible. Y, por lo tanto, el impacto sobre el bienestar de la gente es directo. Y, finalmente, digamos, si hemos sido todos testigos de lo que ha ocurrido en el sector salud, por ejemplo, en donde tenemos que recurrir a fuentes externas, como por ejemplo el IGME, en el World Meter que saca el Instituto de Medición y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, en donde se habla que el exceso de muertes que trae México es superior a los 600,000 personas. Y que seguramente para diciembre vamos a llegar a 700,000. Estamos hablando de catástrofes nacionales, humanitarias. Esta es una cifra mucho mayor, no poquito, mucho mayor que los muertos que tuvimos en la Revolución Mexicana en el promedio anual en los años más violentos. Es decir, estamos ante una crisis de proporciones históricas que, gracias a esta política de no decir nada o de decir mentiras, y de no tener la documentación detrás, está haciendo que la gran mayoría de la gente, o mucha gente, no se percate de lo que está ocurriendo y por lo tanto, pues tenga una idea diferente de la realidad que estamos viviendo. Siempre el daño o el problema está en la parcela de mi compadre y a veces lo que uno ve como propio, pues lo ve casi un castigo divino, ¿no? Entonces, sí es muy relevante este estudio, porque pone números muy precisos, con una metodología sistemática, el tema de la seguridad nacional y la transparencia, que evidencia no solo lo que está pasando en seguridad, sino como un ejemplo claro de lo que está pasando en prácticamente todas las áreas de la administración pública en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Sí, sin lugar a duda, creo que es un gran ejercicio el que nos plantea a usted de ver cuáles son las repercusiones de este tipo, primero, de modelo de comunicación que se plantea desde lo oficial y cuáles son las repercusiones dañinas para nuestro sistema político en esta recurrencia, no solamente en el área de seguridad que vimos en el informe de Causa en Común, sino en otras áreas también en donde constantemente se oculta información, no se tiene información o prácticamente se pretende no decir nada sobre los temas más relevantes a nivel nacional. Le agradecemos mucho su participación, doctor Cárdenas. Ahora le cedo la palabra al maestro Mario Campos,
El maestro Mario es maestro en gestión de comunicación política y electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido director editorial de Más por Más y del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER. Actualmente se desempeña como conductor del programa Agenda Pública de Foro TV, además de ser profesor de la Universidad Iberoamericana de las materias de periodismo, comunicación institucional y comunicación política. Le cedo la palabra al maestro Mario Campos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Es curioso porque este reporte lo estamos presentando quizá el día de mayor saturación de información. Todavía no nos reponemos del susto del temblor de anoche. Pasó la decisión de la Suprema Corte. Se presentó el peritaje de la línea 12 del metro. Se murieron 17 personas en un hospital porque se fue la luz en Tula. Y a pesar de todas estas cosas, todas ellas importantes y trascendentes, vale la pena mirar el reporte que hoy presenta Causa en Común, porque lo que se está diciendo es importante, es menos impactante, es menos llamativo que las otras noticias que hoy provocan conversación, pero es importante recoger lo que hoy se presenta en este informe. Y es importante, primero, porque el reporte trasciende el tema de la seguridad pública, ya lo decía ahora Enrique Cárdenas, como esto que documenta el trabajo de Causa en Común, en realidad es una muestra y es una muestra de un patrón que vemos en diversas áreas de gobierno, y es la distancia entre lo que se dice en la mañanera y lo que después hace el propio gobierno federal en un montón de ámbitos. Entonces, si bien el foco del trabajo está puesto en los temas de seguridad por la propia vocación de Causa en Común, me parece que vale como estudio médico donde, si bien estamos tomando una parte, la parte sirve para explicar un fenómeno más amplio que estamos viendo. Segundo, me parece particularmente pertinente porque la mañanera no es un canal de comunicación del gobierno. La mañanera es el gobierno. A veces pareciera que el gobierno es lo que ocurre de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, y ahí se acabó. Las prioridades públicas se establecen ahí. Los temas de buena parte de la agenda pública se establecen en ese espacio de 2 horas, a veces más, a veces un poco menos. Y por lo tanto, analizar lo que pasa en la mañanera no es un ejercicio exclusivo de un interés académico sobre un producto comunicativo, como pudiera ser el análisis de los boletines de prensa o el análisis del manejo de las redes sociales del gobierno, que en sí mismo tendría un valor, pero que sería un valor propio de quienes nos gustan los temas de comunicación. No, el análisis de la mañanera es el análisis de la manera en la que opera el gobierno federal y resulta un ejercicio fundamental para separar la propaganda de la acción gubernamental. Y entonces, la aportación de este documento es que, con ejemplos concretos, ilustra cómo lo que se dice que pasa y que moldea en buena medida la conversación pública no tiene que ver en muchas ocasiones con lo que está ocurriendo. Y déjame compartir, porque sé que amigas y amigos que nos están viendo no han podido ver el documento, como mi querida doctora Pechard y Enrique, Marilena y Luis, nosotros ya lo hemos visto. Les comparto 3 ejemplos que a mí me llamaron la atención que marqué. Por ejemplo, en algún momento dijo el presidente en la mañanera que se iban a construir cuarteles de la Guardia Nacional en 5 entidades. Y entonces, en este ejercicio, Causa en Común le pregunta a la Guardia Nacional, oye, pues ¿cuándo estará listo el cuartel de Guanajuato? Y la respuesta es que no se tiene contemplado ningún cuartel en ese estado. En algún momento, Marcelo Ebrard dijo que había 893 funcionarios del Instituto Nacional de Migración que habían sido cesados. 893. Causa en Común preguntó para este ejercicio y entre diciembre del 2018 y febrero del 2020, o sea, todo el 2019, parte del 20, habían cesado a 2 servidores públicos.
De los 893 que se dijo ahí, se convirtieron en 2. Y pongo un ejemplo más. En el 25 de junio del 2000, el secretario de la Defensa dijo que en el Estado de México había 1,600 elementos de la Marina desplegados. Le preguntaron a la Marina y dijo, ahí no tenemos agentes desplegados. Y esto se explica en buena medida por una cosa con la que prácticamente arranca el reporte, que me parece que en sí mismo ya es de una gravedad suficiente, que es la respuesta de la presidencia que dice que lo dicho por el presidente en la mañanera no conlleva establecer la obligación por parte de la oficina de poseer el soporte documental respectivo. O sea, que yo puedo decir lo que me nazca en la mañanera sin que me sienta obligado a tener un respaldo que diga que ahí ocurrió. Es verdad, como han dicho ya quienes participaron, que esto no es una práctica exclusiva del presidente López Obrador. Sabemos que en no pocas ocasiones, cuando un presidente anunciaba algo, los primeros que se enteraban eran los funcionarios encargados de hacer cumplir lo que se acababan de enterar que el presidente ya estaba anunciando. Pero aquí la brecha entre lo dicho por el presidente y lo que está ocurriendo en la realidad es brutal y no ocurre que lo conocemos hasta que se hace un ejercicio como este. De tal manera que yo creo que este ejercicio, además de documentar el poco rigor, la falta de seriedad de lo que se reporta ahí, nos permite poner en la conversación pública el rol de 3 actores que resultan clave en cualquier democracia. Primero, el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que este ejercicio que estamos haciendo hoy, la cobertura que los medios hagan del ejercicio que estamos haciendo hoy, del propio reporte, por supuesto, es un recordatorio de que las organizaciones son un contrapeso del poder político. Que las organizaciones no solamente asumen que lo dicho por el gobierno es la verdad revelada y que con eso se tiene que trabajar, sino que las organizaciones hacen esta labor de vigilancia a las propias autoridades en un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, ese me parece un primer elemento. ¿Qué hacemos con sociedad civil y por qué es necesaria la sociedad civil? Segundo, el papel del periodismo. Es verdad, y este documento es un llamado de atención para la prensa, de cuántas veces habremos publicado en los medios lo dicho en la mañanera como si fuera verdad, sin haber hecho necesariamente la tarea de verificar que lo dicho por el presidente tuviera un sustento en documentos, en la evidencia material, en los testimonios de quien los vivió, y simplemente hemos hecho la tarea de amplificar los efectos de la mañanera sin hacer la tarea de contrastar. Me parece que ahí hay un llamado de atención para los medios. Y en tercer lugar, además de hacer una defensa de las organizaciones y un llamado a hacer buen periodismo, es una defensa de instituciones como el INAI. Porque si no contáramos con instituciones y con el marco legal que permite hacer el ejercicio que hizo Causa en Común, no tendríamos esta posibilidad. Cuando el presidente desestima la pertinencia de estas instituciones bajo el argumento de la superioridad moral que asume o supone que como el presidente es honesto, no hace falta instituciones que verifiquen la información que se presenta. Bueno, pues ahora que viene otra vez la tijera de la austeridad para quitar un montón de instituciones, posiblemente en las próximas semanas, vale la pena recordar por qué necesitamos instituciones autónomas como el INAI, o como el INEGI, o como Coneval, que son generadoras de información independiente y que le dan al ciudadano herramientas para poder tomar mejores decisiones. Y quiero cerrar con una reflexión. La primera dimensión de lo que aquí estamos discutiendo es cuál es el papel de los actores para verificar y contrastar la información dada por una autoridad como el presidente de la República. Y aquí Causa en Común ya hizo la tarea. Las y los investigadores de Causa en Común ya hicieron la tarea de decir esto sí y esto no. Pero ahora viene otro reto, que ya lo mencionaban la doctora Pechal y el doctor Cárdenas, y es
¿cómo incorporamos esta verdad a la discusión pública? O sea, ¿qué hacemos más allá de que aquí los que vimos el reporte comprobamos las mentiras que ha dicho el canciller, la entonces secretaria de Gobernación o el presidente de la República? Y eso nos lleva a este terreno tan peligroso de la llamada posverdad, en la que pareciera que estamos atrapados en un debate público en el que lo único importante es las filias y las fobias, y que cada vez parecemos perder más el terreno común sobre el cual podemos discutir. Porque nosotros podemos tener una discusión sobre si la Guardia Nacional es el mejor esquema o no para combatir la inseguridad. Pero tendríamos que tener un terreno común sobre cuántos elementos hay, si se han capacitado, en dónde están desplegados. Pero cuando ya ni siquiera tenemos eso, entonces vámonos al terreno de las creencias. Yo creo en el presidente y por lo tanto asumo que lo que dice es verdadero, y el presidente ha alimentado además sistemáticamente este argumento de descalificar, no por lo dicho, sino por quién lo dice. Y se lo hemos visto al presidente todo el tiempo. Si Loret reporta un video de un familiar del presidente, lo importante no es el video, sino que lo reporta Loret. Si el Universal reporta, como el día de hoy, que se le está reteniendo parte del salario a los trabajadores del aeropuerto, el presidente no explica el tema, sino que apunta sobre el dueño del Universal. Y eso nos va alejando de la posibilidad de discutir otra vez sobre los datos y los hechos verificables y el terreno común que tenemos. Y cierro con esta idea. Regresar la verdad a la conversación pública como un valor, y aquí recojo también lo que hace Signos Vitales, lo que hacen organizaciones como México Evalúa y como muchas otras organizaciones que ponen evidencias sobre la mesa para la discusión pública. Y organismos públicos que también ponen información en la mesa, ya los mencionaba, INEGI, Coneval, etc. Resulta fundamental porque solo a través de la verdad podemos caminar hacia la rendición de cuentas. Porque solo cuando podemos tener elementos objetivos de valoración, podemos determinar si alguien está haciendo bien o mal su trabajo. Y entonces me parece que ese es un gran reto y un llamado de atención para todos, porque el llamado de fondo que se está haciendo con este documento, que además es muy sintético, me encantó, porque en su brevedad tiene la virtud de ser accesible, y eso siempre se agradece en un afán de socializar en la mayoría de lo posible estos contenidos, ¿no? No hacer documentos solo para los interesados, sino socializar esto, y creo que los medios tendremos que acompañar aquí. En el fondo, lo que se está poniendo sobre la mesa es una defensa de la verdad como pilar de la construcción de una sociedad democrática con un terreno común y de rendición de cuentas. Así que felicidades a los autores de este trabajo y ojalá encuentren mucho eco en la conversación porque cosas así son las que nos hacen falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Mario Campos. Sin lugar a dudas, creo que es necesario y en esta breve análisis que hace del trabajo que se realizó en Causa en Común, creo que es necesario seguir reflexionando sobre cómo incorporar esta discusión, esta verdad a la discusión pública y también reflexionar por qué se ha perdido y por qué no ha sido relevante para la discusión pública y ver de qué manera o cómo podríamos encaminar este mejoramiento en la rendición de cuentas a través de las diferentes actores que están en la ciudadanía, las ONGs, el valor del periodismo y necesariamente las instituciones. Pues muy bien, les agradecemos mucho su participación. Ahorita estamos recabando una serie de preguntas que nos mandan a través del Facebook Live y del chat que tenemos aquí en el Zoom. Voy a tratar de recapitular algunas preguntas y dirigirlas hacia nuestros ponentes. Bueno, un par de preguntas que le plantean a la doctora Jacqueline Pechard dicen,
¿qué se necesita institucionalmente para consolidar y proteger este derecho al acceso a la información? Y otra que yo creo que va muy encaminada con ese tema es, desde su punto de vista, ¿qué es lo que tendría que mejorar del actual sistema de acceso a la información y cómo se lograría? A ver, para el doctor Cárdenas, a ver, nos mencionan, si lo que López Obrador dice cada mañana no se puede asumir como veraz, y si las instituciones tampoco responden a las solicitudes de transparencia, ¿cuál podría ser una alternativa o propuesta para lograr un mayor y real acceso de la información en los diversos temas de la agenda? Y ¿cómo mejorar esta falta de comunicación entre López Obrador y las instituciones, en este caso de seguridad, como una forma de deslindarse de lo que dice el presidente? ¿Cuál considera, doctor Cárdenas, algunas de las causas del por qué muchas de las instituciones generan un deslindamiento de lo que dice el presidente? A ver, y otras preguntas. Vamos retomando. A ver, para el maestro Mario Campos, ¿qué tanto impacta en la percepción de la población? Esto es muy bien, la manipulación de las cifras que puede haber en este tema. ¿Y cómo deben de responder los medios de comunicación ante el intento de manipulación o distorsión que realizan las autoridades en estos temas? Y esas son algunas de las preguntas que yo creo que pueden guiar a esta segunda parte de la discusión. Les agradezco. No sé si quién quisiera iniciar con su intervención. Pues si quieren en el orden en el que estábamos, si están de acuerdo, bueno, pues ¿qué se necesita institucionalmente para mejorar el acceso a la información? Yo decía que nuestro acceso a la información como un derecho humano fundamental está garantizado constitucionalmente, está garantizado en los distintos documentos internacionales y regionales de los que México ha sido parte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Es decir, creo que tenemos un marco legal que es un marco legal suficiente. Lo que tenemos es que traducir ese marco legal en una práctica social extendida. Es decir, lo que nos falta es que sea una práctica social no solamente de los ciudadanos que saben muy bien que pueden acceder a la información que necesitan, sobre la cual tienen algún tipo de inquietud, sino también de parte de los servidores públicos. Y creo que ahí es una parte que tenemos todavía muy raquítica, es decir, no hemos logrado que los servidores públicos entiendan que el acceso a la información y las solicitudes de información no son una carga adicional extra al trabajo cotidiano que tienen en sus oficinas gubernamentales, sino que es parte de aquello que les sirve para tener otro tipo de relación con la sociedad y otro tipo de relación con la información misma. Es decir, la información bien documentada, bien archivada, es información que se puede utilizar para tomar mejores decisiones, para no repetir errores del pasado, etcétera. Y creo que eso es algo que institucionalmente no hemos logrado. Quizás se ha logrado en algunas instituciones separadas, digamos, en donde hay una cierta tradición en cuanto a tener buenos archivos, buenos documentos adecuadamente organizados, ¿no? Pero no es una práctica que se haya extendido. Creo que es una de las grandes fallas institucionales que todavía tenemos, que no se ha internalizado digamos, en la conciencia o en la cultura de los servidores públicos, que esto es parte de la actividad, es parte de lo que debe de ser su trabajo cotidiano, no un trabajo extra adicional y una carga más pesada sobre el trabajo cotidiano que tienen los servidores públicos. ¿Y cómo mejorarlo entonces? Pues la manera como lo podemos mejorar tiene que ser pues por la vía de una acción de una mancuerna entre los organismos garantes que tienen que estar
revisando cotidianamente que se cumplan con todas las obligaciones de transparencia, es decir, con lo que ya debe de estar en las páginas de los distintos sujetos obligados o entidades públicas gubernamentales que están obligadas a tener información en sus páginas y a tenerla actualizada y a tenerla de calidad y a tenerla en formatos abiertos, que es algo que ustedes en Causa en Común también han detectado, que buena parte de los formatos en los que se da la documentación no son formatos abiertos, que podamos nosotros contrastar, que podamos trabajar con los datos, sino que son datos que se dan en PDF y entonces no se puede trabajar con ellos. Entonces, son cosas que están en nuestra ley, pero que en la práctica social no ocurren. Entonces, creo que pues, el gran reto es lograr esa práctica social y solamente se puede lograr con la mayor exigencia de la sociedad y el mejor trabajo de los organismos garantes que pues están constantemente por el gobierno en contra de la pared como los grandes culpables de que no avancen las cuestiones del combate a la corrupción, cuando en realidad lo que tienen es que estar yendo de manera proactiva en su trabajo para poder fortalecer esta práctica social. Adelante, doctor Cárdenas. Sí, pues más o menos en la misma línea que dice la doctora Pechard, yo veo que este trabajo pues, de estar pendientes sobre lo que está diciéndose y lo que en realidad es, el estar dispuestos a buscar información en donde la haya, que sea creíble, fidedigna, que sea confiable y que permita entonces tener un mejor diagnóstico de lo que ocurre, que es un poco la misión de Signos Vitales, digamos, tratamos de ayudar en ese propósito de hacerle llegar a la gente mejor información que sea creíble. El peligro que menciona Mario Campos sobre la cotidianidad ya de la mentira y de la falsa información que se está dando, junto con el hecho de que se trata de un instrumento de gobierno, de poder, digamos, como dice él, parecería que no existe otra acción de gobierno más que esa. Realmente preocupa mucho, porque si ya está más que documentado que en prácticamente todas las áreas la información que se maneja en las mañanas no realmente, no está pegada a la realidad, estamos hablando ya, creo yo, de otra cosa. Ya no se está erosionando, en palabras que le escuché alguna vez aquí a la doctora Pechard, la erosión, por ejemplo, constitucional, la erosión del Estado de Derecho, la erosión de lo que es la ciudadanía, no como entes amorfos, ¿no? Que no tenemos derechos. Me parece que se va acrecentándose. Cuando uno ve complicidad, porque, perdón que use la palabra, pero esa para mí es complicidad de otros órganos del Estado mexicano que de alguna manera solapan o permiten que no se cumpla la ley, que se hagan de la vista gorda, que se tarden en sus resoluciones, pues eso realmente pues digamos, no ayuda, digamos. Eso es otro obstáculo para la ciudadanía para poder creer en esta independencia de los órganos constitucionales autónomos, en tratar de fortalecerlos. Yo diría que una tarea de la sociedad y de la sociedad civil organizada es justamente la defensa de esto que se ha logrado construir, la defensa del Estado de Derecho, la defensa del derecho a la información como un derecho humano fundamental que ya se mencionaba, y que no nos cansemos. Y ahí es el tema. Yo creo que una batalla que se está dando todos los días en este sentido, pues agota. Es la verdad, agota y no logra, sobre todo porque no se logran resultados. Tú dijeras, bueno, es que después de todo esto se ha logrado disminuir la cantidad de mentiras o de falsedades. Bueno, pues dices, vamos avanzando, pero no se nota. Y eso quizás frustra, ¿no? En cierto modo. Entonces,
ya solamente para terminar, sí creo que sea muy importante el que los ciudadanos podamos estar pendientes, que estemos hablando, que estemos sacando ejemplos como este que hace ahora Causa en Común, o como el reporte que sacó recientemente también Signos Vitales, en donde se ve claro pues que hay este tipo de problemas. Entonces, yo les pediría a los medios de comunicación que se encuentren de nosotros, decirles que estamos con ustedes, estamos con los medios que reportan la realidad, que reportan la verdad, que son acuciosos en su investigación, y que debemos de hacer esa mancuerna o triple mancuerna junto con los órganos constitucionales autónomos como el INAI, como el INE, como otros que ha costado tanto trabajo construir y que están siendo acechados por el propio gobierno en la actualidad. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas, por su reflexión. Maestro Mario Campos. A ver, yo quiero recoger estas dos cosas que han dicho. El problema es que en las últimas décadas construimos un modelo de país que no terminó de dar los resultados que hubiéramos querido en materia de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas. Y el gran pecado que traemos arrastrando es que terminamos hablándonos entre nosotros, entre los que ya creíamos en estas cosas, y no logramos dotar de esta base social que hoy salga a defender esas instituciones cuando desde el gobierno se les quiere cortar la cabeza. Eso no quiere decir que las instituciones estén mal. Eso no quiere decir que no fuera la ruta correcta. El que el INAI o el sistema en general de rendición de cuentas no haya logrado acabar la corrupción no quiere decir que centralizar todas las compras o las decisiones de una sola persona sea mejor que el sistema que teníamos. Es decir, eliminar al INAI no nos haría una sociedad más transparente, aunque el INAI no ha sido suficiente para tener esa sociedad transparente. Es decir, creo que hay una parte de autocrítica que tenemos que hacer muy importante, porque no logramos meterle la base social necesaria para la defensa. Quizá la excepción es el INE, que creo que es la que más logró construir ese tejido, y por eso la piensan dos veces, creo que antes de terminar tocando esa institución, pero no lo hemos logrado para las otras. Las preguntas que compartió Luis me parecen muy importantes. Uno, el impacto social de esto. Es curioso porque si nos vamos solamente por la aprobación, uno pensaría que el impacto es brutal y que el relato del presidente es suficiente sobre la realidad, que estas explicaciones alternativas son suficientes para convencer a la gente. Sin embargo, una lectura un poco más fina muestra, por ejemplo, que a la pregunta de ¿usted está de acuerdo con el combate a la corrupción? El presidente sale reprobado. ¿Está usted más seguro que antes? El presidente está reprobado. Es decir, tampoco es cierto que haya una aprobación unánime y homogénea sobre todo lo que hace el gobierno. Más bien lo que parece es que hay una simpatía hacia la persona del presidente López Obrador, que esa sí se mantiene, a la que se le concede una serie de atributos de honestidad, de convicción, de ayuda a los pobres, pero que luego, si se separa eso de la gestión del gobierno, ahí parece que hay una crítica que ha ido permeando al paso de los años. ¿Cuál es el papel de los medios en este escenario? Hacer periodismo. Y déjenme ir al caso extremo. ¿Se acuerdan cuando Donald Trump, ya después de la elección, un día estaba dando una conferencia de prensa alegando fraude y lo bajaron? Y lo bajaron las televisoras porque dijeron, nosotros no le vamos a prestar al presidente nuestra pantalla para que el presidente hable de un fraude que no existió, porque eso tiene consecuencias en el deterioro de la confianza en las instituciones cuando el presidente dice una cosa que no es verdadera. Ojo, no es que los medios no reportaran después lo que dijo el presidente, pero los medios dijeron, el presidente dijo esto, no en vivo, porque en vivo el medio renuncia a su papel de filtro, y cuando es en vivo tú simplemente amplificas lo dicho por el actor. Cuando tú no lo haces en vivo, sino que reportas como medio y dices, esto es lo que dijo y esta es la evidencia, entonces sí le estás dando a esos radioescuchas o televidentes o lectores elementos para formarse una mejor opinión. Hay que decir que muchos medios lo han hecho,
sí hay ejercicio de periodismo en México, sí hay verificación de datos, pero que la evidencia dice que nos estamos quedando cortos ante la cantidad de información falsa o inexacta o deliberadamente manipuladora que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces creo que esa es parte de la discusión que tenemos que tener. Insisto, cómo los medios abonamos a volver a poner a la verdad y al terreno común como centro de la discusión pública y nos alejamos del reino de las opiniones, donde todas las opiniones aparentemente tendrían el mismo peso y la misma validez, porque para el caso pues, tenemos a los terraplanistas o a las antivacunas y no los vamos a poner en la misma mesa que los que están difundiendo la vacunación, porque asumimos que tiene consecuencias sociales hacer eso. Bueno, pues lo mismo tendríamos que estar haciendo cuando reproducimos datos desde el gobierno que después sabemos que son falsos, tendríamos que darles el tratamiento correspondiente. Muchísimas gracias, maestro Campos. Sí, creo que las reflexiones que hacen al finalizar deben de abonar para lo que menciona el maestro Campos, siempre abonar para regresar a esa verdad que creo que es lo que tendríamos que continuar reforzando a lo largo de este tipo de ejercicios y de una autocrítica también como ciudadanía. Para finalizar este evento, le brindaré el uso de la palabra a nuestra presidenta María Elena Morera, quien nos brindará algunas palabras de clausura respecto a este foro. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Saludo con gusto a todas y todos los que nos siguen a través de Zoom y de la página de Facebook de Causa en Común. Asimismo, agradezco de manera especial la participación de nuestros excelentes panelistas que nos acompañaron el día de hoy. A Jacqueline, a Enrique y a Mario. Sin lugar a dudas, sus reflexiones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación política, a partir del análisis de las conferencias de prensa matutinas, contribuyen de manera muy importante a un debate esencial sobre nuestra democracia. A casi 3 años, las conferencias de prensa matutinas, el gobierno siempre sostiene que estas son el mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas que busca informar a la ciudadanía. Pero como muchos de nosotros hemos constatado, ha sido lo contrario. Las mañaneras sirven como un mecanismo para desinformar, para manipular la información y para amedrentar a personas. Me parece muy grave que esto nos esté sucediendo. Como dijo Jacqueline Pechard, el gobierno ha secuestrado el sentido de la información. Ejemplo de ello es la frase "yo tengo otros datos", frase que termina siendo muy absurda ya que sintetiza el desprecio del gobierno hacia la verdad. En Causa en Común estamos convencidos, como creo que lo están ustedes, de que no podemos estar o seguir acostumbrándonos a este tipo de cinismo. En el estudio que hoy presentamos en Causa en Común, que ojalá puedan verlo a través de la página de Causa en Común, relativo únicamente a los temas de seguridad, ha demostrado que el 55% de las respuestas de las instituciones no concuerdan con lo que nos dicen en las conferencias de prensa. En cambio, sí reflejan el gusto por la militarización y por la destrucción de las policías. El 36% de las declaraciones en las conferencias de prensa relativas a seguridad fueron sobre Fuerzas Armadas y, en cambio, solo el 13% tuvieron que ver con supuestos trabajos de ese fantasma que se llama Sistema Nacional de Seguridad Pública, responsable en ley del desarrollo de las policías, las fiscalías y sistemas penitenciarios. Algunas negativas a proporcionar la información pueden explicarse por la ineptitud, pero algunas evasivas son incomprensibles. Pues como ya se dijo aquí, la información que se solicita muchas veces ya es pública. A manera de ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no respondió requerimientos sobre registros delictivos que son públicos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no respondió una solicitud para conocer las regiones de atención prioritaria donde se concentraban los delitos en el país. Y la Secretaría de la Defensa dice desconocer su participación en la ayuda humanitaria a migrantes en las fronteras.
El caso es que el gobierno federal suele esconder información, suele desconocer las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa matutinas y suele eludir la responsabilidad. Esta situación de opacidad e irresponsabilidad generalizada, desde luego incompatible con una democracia, se agrava cuando se toma en cuenta que parte importante de la información que sí se brinda es muy dudosa o de plano mentirosa. Como dijo Enrique Cárdenas, el presidente ha hecho de las mañaneras una repetición sistemática de mentiras, ni siquiera respaldadas por la información oficial, que se repiten no solo en seguridad, sino también en medio ambiente, en salud, en economía. Con esto no se puede generar realmente una política pública que lleve a mejores resultados. Y como nos comentó Mario Campos, vale la pena recordar por qué es importante que las organizaciones, los académicos y los periodistas encontremos la forma de discutir con argumentos en lugar de discutir sobre los datos que no son verificables o son falsos de plano de las mañaneras. Las reflexiones que han surgido en este foro ponen en evidencia que hoy, más que nunca, los ciudadanos debemos ejercer y defender nuestro derecho a la información que debe ser pública. No debemos nunca resignarnos a que nos quieran quitar el derecho que tenemos a lo que tanto nos costó conquistar. Espero que se multipliquen los trabajos, los cuestionamientos y las denuncias para defendernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra presidenta y nuevamente les agradecemos a nuestros panelistas el día de hoy, a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo a través del Zoom y por Facebook Live. También queremos hacer un llamado a que este foro será retransmitido a través de nuestras plataformas Twitter a las 12 del día y en Instagram a las 4 p.m. a través de las redes sociales de Causa en Común. Por último, hacer un llamado a quienes están el día de hoy acompañándonos a revisar este informe que ya lo pueden encontrar a partir del día de hoy en las páginas de Causa en Común. El informe llamado No hay, no quieren o no entienden. Análisis de las conferencias de prensa matutinas. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.